En la ciudad amurallada de Ávila, bajo el cielo castellano teñido de azul limpio, nació Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada en el mes de marzo del año 1515. Hija de Alonso Sánchez de Cepeda y de Beatriz Dávila de Ahumada, Teresa creció en el seno de una familia noble, piadosa y de firmes valores cristianos. Desde temprana edad, mostró un temperamento fuerte y una imaginación desbordante que alimentaba con la lectura de vidas de santos y caballerías. Su infancia estuvo marcada por una espiritualidad intensa y precoz. Una de las anécdotas más conocidas de su niñez sucedió cuando apenas tenía 7 años. Teresa, junto a su hermano Rodrigo, huyó de casa con la intención de ir a tierra de moros a sufrir martirio por Cristo. Pretendían llegar al sur de la península para convertirse en mártires, pero fueron encontrados por un tío a las afueras de la ciudad y regresados al hogar. Esta acción, ingenua y valiente, reflejaba la profundidad de su fervor religioso desde muy joven. A la muerte de su madre, cuando Teresa tenía 12 años, buscó consuelo en la Virgen María, a quien adoptó como madre espiritual. En medio del duelo, Teresa comenzó a desviarse hacia los placeres de la vida mundana. Su adolescencia estuvo marcada por la coquetería, la afición por la moda y la lectura de novelas de caballería. Sus familiares, preocupados por su comportamiento, decidieron enviarla a estudiar al convento de las Agustinas de Santa María de Gracia. Allí, con 15 años, Teresa descubrió un mundo de recogimiento y silencio que sembraría en ella la semilla de la vida religiosa. Sin embargo, su salud delicada obligó a interrumpir su estancia en el convento. Volvió a casa, y durante un tiempo osciló entre el deseo de consagrarse a Dios y los afectos del mundo. A los 20 años, tras una profunda lucha interna, Teresa tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. En contra de la voluntad de su padre, ingresó en el convento de las Carmelitas de la Encarnación de Ávila en el año 1535. Allí tomó el nombre de Teresa de Jesús. Aquella decisión fue como un relámpago en su existencia, el inicio de una larga noche del alma y de una transformación mística sin igual. El ambiente relajado, lejos del ideal austero que ella deseaba, generó en Teresa una profunda insatisfacción espiritual. En 1538, una grave enfermedad la postró durante meses. Los médicos la creyeron muerta. Estuvo en coma por varios días y, tras despertar, sufrió una parálisis casi total que la tuvo inmóvil durante más de 2 años. En medio de este sufrimiento físico comenzó su transformación interior. En esos años, leyó los clásicos de la mística cristiana, como San Agustín, y experimentó visiones y éxtasis que marcarían su vida espiritual. Teresa luchaba contra sí misma, se sentía indigna de las gracias que recibía, atormentada por su pecado y su debilidad humana, al tiempo que vivía experiencias de unión con Dios tan intensas que no podía explicarlas con palabras. Durante las décadas de los 40 y los 50, Teresa vivió un proceso de maduración mística y emocional. Sufría por lo que percibía como su doble vida, una mujer consagrada que aún se dejaba llevar por el deseo de agradar a los demás. En 1543, con 28 años, experimentó una de sus primeras grandes visiones: la presencia de Cristo resucitado. Fue el principio de una serie de manifestaciones sobrenaturales que irían en aumento, pero que también desatarían sospechas y críticas en su entorno. A pesar de las dudas que generaban sus experiencias entre algunos religiosos y confesores, Teresa comenzó a escribir sobre lo que vivía. Bajo la dirección del padre Francisco de Borja y del dominico Pedro Ibáñez, comenzó a plasmar en papel lo que más adelante se convertiría en una de las obras cumbre de la mística cristiana. La historia de Teresa estaba apenas comenzando. El fuego que ardía en su interior comenzaría a empujarla más allá de los muros del convento, en una cruzada por reformar el Carmelo y devolverlo a su espíritu original de pobreza, oración y soledad. Pero para ello, aún tendría que pasar por noches oscuras del alma, persecuciones y visiones que desafiarían toda lógica humana.
La segunda mitad del siglo XVI se abría sobre una España de imperio y de inquisición, de misticismo y ortodoxia feroz. Para Teresa de Jesús, los años que siguieron a su despertar espiritual no fueron menos intensos. Tras sus primeras visiones en 1543, la vida en el convento de la Encarnación continuaba siendo para ella una mezcla de amor divino y contradicción cotidiana. Las visitas sociales, los privilegios y la relajación de la regla carmelita inquietaban profundamente su conciencia. Las visiones se hicieron más frecuentes y más profundas. En una ocasión, mientras rezaba en la capilla, sintió que un ángel le atravesaba el corazón con una lanza de fuego. Aquel éxtasis, descrito con detalle en sus escritos, se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la espiritualidad cristiana. El transverberación, como sería llamado, era para ella la expresión del amor de Dios traspasando su alma con ardor divino. Pero estos fenómenos también levantaban sospechas. Algunos pensaban que se trataba de alucinaciones, otros que eran engaños del demonio. Teresa buscó dirección espiritual en personas doctas y prudentes, entre ellos, Fray Pedro de Alcántara, un franciscano de vida ascética, fue quien más la animó a obedecer las mociones interiores que sentía. Con su apoyo, y el de algunos confesores jesuitas, Teresa comprendió que su llamado no era solo personal, sino reformador. La Orden del Carmelo había caído en la tibieza, y ella se sintió impulsada a devolverla a su pureza original, vida austera, de recogimiento, silencio y contemplación. En 1562, con autorización de Roma y del superior provincial carmelita, fundó en Ávila el primer convento reformado, San José. El edificio era humilde, de estructura modesta y sin grandes recursos, pero para Teresa era el inicio de una revolución silenciosa. En él se establecieron normas estrictas, clausura rigurosa, pobreza absoluta, silencio prolongado, oración continua. Todo estaba pensado para favorecer el encuentro íntimo con Dios. La fundación de San José no fue bien recibida por muchos. Las monjas del convento de la Encarnación, donde Teresa aún vivía, consideraban su reforma como una crítica velada a su estilo de vida. La ciudad de Ávila estaba dividida. Algunos la veían como una santa, otros como una mujer peligrosa y orgullosa. Los rumores llegaron incluso a oídos de la Inquisición, que abrió una investigación sobre sus escritos y visiones. Teresa fue interrogada, examinada, observada con suspicacia, pero su claridad doctrinal, su obediencia a los confesores y la ortodoxia de su pensamiento la salvaron de una condena. Con gran prudencia y firmeza, siguió escribiendo. Durante estos años compuso obras fundamentales como el Libro de la Vida, donde narró sus experiencias místicas y donde expuso, con una sinceridad desarmante, las luchas internas, los consuelos divinos y las pruebas espirituales. Su obra se convirtió en guía para almas sedientas de Dios y al mismo tiempo en prueba de su fidelidad a la doctrina católica. Teresa no era una rebelde, sino una reformadora dentro de la obediencia, y ese equilibrio le permitió seguir adelante con su propósito. El éxito del convento de San José fue el aliento que necesitaba para soñar más alto, fundar nuevas casas carmelitas reformadas en otras ciudades de Castilla. Pero Teresa no estaba sola. A su lado comenzaba a perfilarse otra figura crucial en esta historia. Un joven sacerdote carmelita, llamado Juan de Yepes, que más tarde adoptaría el nombre de Juan de la Cruz. Juntos iniciarían la rama masculina de los carmelitas descalzos. Pero eso aún estaba por venir. Por ahora Teresa continuaba su misión como una caminante de Dios, entre caminos polvorientos, hospederías frías y conventos por nacer. Siempre con la pluma en la mano, el rosario al cuello y la mirada en lo alto. Era el principio de una expansión que rompería todos los límites impuestos a una mujer del siglo XVI. En tiempos donde la palabra femenina era marginada, Teresa alzaba la suya con fuerza, envuelta en obediencia pero impulsada por fuego celestial. Con el primer convento reformado ya establecido en Ávila, Santa Teresa de Jesús se convirtió en una mujer errante, peregrina de Dios,
recorriendo Castilla con una determinación que desafiaba los límites de su tiempo. Tenía casi 50 años cuando comenzó su gran empresa fundacional, una misión solitaria y desgastante, pero guiada por una certeza profunda. La reforma del Carmelo debía expandirse, porque el fuego interior que la consumía no podía apagarse. Durante casi 2 décadas, Teresa fundó 17 conventos de carmelitas descalzas en distintas ciudades de España. Lo hacía sin medios, sin apoyo estable, enfrentando el frío, el hambre, la fatiga, las murmuraciones y los rechazos. Pero también experimentó consuelos sobrenaturales y una comunión profunda con Cristo, que ella llamaba su esposo. Entre los años 1567 y 1576, ciudades como Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Salamanca, Segovia, Beas de Segura, Sevilla y Caravaca fueron testigos de su paso incansable. En cada fundación, Teresa repetía la misma fórmula: pobreza radical, comunidad pequeña, oración continua, clausura estricta y alegría interior. A pesar de la rudeza de las condiciones, las vocaciones aumentaban. Las jóvenes acudían con fervor a un estilo de vida que ofrecía silencio, contemplación y libertad espiritual. Las fundaciones no eran simplemente edificios nuevos, eran faros encendidos en un tiempo de sombras. Durante estos años conoció a frailes que compartían su visión, pero el más importante de todos fue Juan de la Cruz. Teresa lo encontró en Medina del Campo en 1567. Él era joven, reservado, profundamente místico. Juntos iniciaron la rama masculina del Carmelo Descalzo. En Duruelo, en 1568, Juan y otros 2 religiosos reformaron una casa pobre y la convirtieron en el primer convento masculino descalzo. Así comenzó la otra mitad de la reforma, pero la empresa no estuvo exenta de conflictos. La rama antigua del Carmelo, conocida como los Calzados, se sintió amenazada. Algunos superiores comenzaron a oponerse abiertamente a la expansión de la reforma. Teresa fue acusada de desobediencia, de actuar por cuenta propia, de querer dividir la orden. En 1575, la tensión alcanzó su punto más alto. El capítulo general de los carmelitas ordenó detener las fundaciones y retirar a Teresa de su papel central. Mientras tanto, Juan de la Cruz fue arrestado y encerrado en una celda mínima en Toledo, donde pasó casi 9 meses sufriendo privaciones, castigos y humillaciones. Allí, sin embargo, escribió algunos de los versos más sublimes de la literatura mística: La noche oscura del alma y Cántico espiritual. La cruz que ambos soportaban se transformaba en poesía, en teología viva, en fe indestructible. Teresa, por su parte, no se detuvo. A pesar de las órdenes en contra, siguió escribiendo, guiando comunidades y defendiendo su causa con astucia, humildad y claridad. En 1576 escribió Camino de Perfección, una obra que combina doctrina espiritual con consejos prácticos para las monjas. En 1577 completó Las Moradas, también llamado Castillo Interior, su obra más profunda y sistemática, donde expone la vida mística como un viaje hacia el centro del alma, habitado por Dios. Ese mismo año, Roma intervino. El Papa Gregorio XIII aprobó la creación de una provincia separada para los carmelitas descalzos. Por fin, la reforma era reconocida oficialmente. Teresa fue nombrada fundadora y madre de la nueva rama. Su victoria no era personal, era espiritual. Había resistido la tormenta sin perder la paz interior, sin devolver odio y sin traicionar su conciencia. Ya en los últimos años de su vida, con la salud quebrantada, continuó visitando conventos, escribiendo cartas, formando novicias y dejando consejos llenos de sabiduría. La ancianidad no mermó su espíritu ardiente. Su pluma seguía fluyendo con frescura y humor. En sus cartas, mezclaba elevadas verdades espirituales con comentarios cotidianos sobre la sopa, el frío o los problemas con las mulas en el camino. En 1579, visitó Burgos para una nueva fundación.
Su cuerpo ya no resistía como antes. Cada viaje era un sacrificio físico inmenso, pero aún tenía una misión más por cumplir. En 1580, emprendió el que sería su último viaje. Partió hacia Alba de Tormes, enferma y agotada, pero en paz. Sabía que su fin estaba cerca. Sus palabras eran cada vez más serenas, más firmes. «Al fin muero hija de la Iglesia», escribió. En los primeros días del otoño de 1580, el aire en Castilla se volvía frío y denso. Teresa, agotada tras años de viajes, escritos, fundaciones y batallas, llegó a Alba de Tormes el 20 de septiembre. Estaba gravemente enferma. Su cuerpo, marcado por la fatiga de toda una vida de entrega, no resistía más. Las fiebres la consumían, el aliento era corto, pero su mente y espíritu estaban en paz. En el convento de Alba, fundado por ella años antes, fue recibida con ternura por las monjas. Sabían que la madre no volvería a salir. Teresa se recluyó en su celda, rezaba, escribía breves notas y pedía humildemente que oraran por ella. En medio del dolor repetía: «Señor, ya es hora de que caminemos juntos». El día 3 de octubre, antes del amanecer, pidió recibir los sacramentos. Su agonía fue serena, como quien se prepara para un largo viaje esperado. Cerca de la medianoche, sus últimas palabras fueron: «Muero hija de la Iglesia». Y así, a los 67 años, entregó su alma. Era la noche entre el 4 y el 15 de octubre de 1580, justo cuando entraba en vigor la reforma gregoriana del calendario. Por eso, su fecha oficial de fallecimiento quedó registrada como el 4 de octubre. Su cuerpo fue enterrado en Alba de Tormes. Muy pronto comenzaron a atribuirse milagros a su intercesión. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Años más tarde, al abrir su sepulcro para trasladarla, descubrieron que el cuerpo se mantenía incorrupto. Su mano, su corazón y parte del cuerpo fueron conservados como reliquias, hecho que dio lugar a una intensa devoción, pero también a disputas sobre dónde debían reposar sus restos. Su obra escrita, que incluía títulos como Libro de la Vida, Camino de Perfección, Las Moradas, Meditaciones sobre los Cantares y una vasta colección de cartas, comenzó a circular con fuerza. Sus textos no solo eran lectura espiritual, sino también piezas maestras de la literatura castellana. La lengua de Teresa era cercana, viva, profundamente humana. Sus metáforas, su claridad doctrinal y su uso de imágenes cotidianas convirtieron su estilo en referencia obligada. En 1622, 42 años después de su muerte, el Papa Gregorio XV la canonizó. Fue proclamada santa de la Iglesia Católica. Su fiesta litúrgica se fijó el 15 de octubre, la fecha correspondiente tras el ajuste del calendario. Desde entonces, se la llamó Santa Teresa de Jesús, patrona de los escritores espirituales, reformadora de la vida religiosa y doctora del alma. Pero su gloria no terminó allí. En 1970, el Papa Pablo VI le otorgó un título sin precedentes para una mujer en la historia de la Iglesia: Doctora de la Iglesia. Fue la primera mujer en recibir tal reconocimiento, compartido hasta entonces solo por hombres como San Agustín, Santo Tomás de Aquino o San Juan de la Cruz. Con ello, la Iglesia reconocía no solo su santidad, sino también su profundidad teológica y su aporte universal a la fe. Hoy, Santa Teresa de Jesús es una de las grandes figuras del cristianismo. Su influencia se extiende mucho más allá del ámbito religioso. Es estudiada por filósofos, escritores, psicólogos, feministas, artistas y creyentes de todas las latitudes. Representa una combinación única de mística, inteligencia, valentía, humor y humanidad. Desde las murallas de Ávila hasta los claustros silenciosos de sus conventos, desde sus visiones extáticas hasta sus pies polvorientos cruzando Castilla, Teresa caminó como una mujer movida por el fuego. Un fuego que no la destruyó, sino que la transformó. Y en esa llama viva dejó para siempre su huella.